Programa y del año. Él es Jorge Altamira, es político, periodista y escritor, fundador del Partido Obrero, es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ex candidato a presidente de la Nación y es dirigente del Partido Obrero Tendencia. Muy buenos días, Jorge, muchísimas gracias, feliz año y muchísimas gracias por estar acá, por darnos su tiempo para compartir unas reflexiones con nosotros. Bueno, no, le agradezco mucho también a usted el interés por conocer nuestras opiniones y un saludo de comienzos de año para usted y toda la audiencia. Muchas gracias, yo estoy acá con mi compañero y bueno, también sí, claro está, queremos saber desde su mirada, desde su formación, desde su militancia en la izquierda, cómo puede analizar este contexto que estamos atravesando, tanto nacional como mundialmente. Ustedes, son un partido internacionalista y a ver qué mirada tienen con respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Mire, el escenario del mundo está dominado por la pandemia. Naturalmente la pandemia no es solo un fenómeno virológico, no es solo un fenómeno de salud, porque se desarrolla en el marco de una situación social. Claro. Por ejemplo, acabo de leer que el dueño de los autos eléctricos en Estados Unidos, que se llama Elon Musk, sí, que tenía una fortuna enorme, esa fortuna creció desproporcionadamente en el año que acaba de transcurrir. Sí, exacto. En medio de la pandemia, Elon Musk se encargó de conseguir no solo que su patrimonio de varias decenas de miles de millones de dólares crezcan, sino que lo hagan un porcentaje todavía mayor que en el pasado. Y nosotros sabemos que el conjunto de la humanidad, la mayoría de los trabajadores, de las personas, vieron hundir sus condiciones de vida. Entonces, un rasgo importante de esta pandemia es que no es cierto que afecta a la humanidad en un sentido abstracto. Hay una parte de la humanidad que ha conseguido en esta pandemia acrecentar su dominio, su patrimonio, sus riquezas. El ejemplo que le doy, le puedo dar el ejemplo de la Bolsa de Nueva York, le puedo dar el ejemplo acá de Argentina, donde se hizo una gestión económica de la pandemia que consistió en darle tal cantidad de subsidios a los grupos empresariales que estos aprovecharon el exceso de moneda para especular contra el peso y a favor del dólar. Es decir, el capitalismo mostró su cara más brutal en medio de una conmoción de salud climática como pocas veces había visto la humanidad. Claro, sí, eso nosotros en uno de los programas hablamos de eso, de los 15 multimillonarios que habían acrecentado su fortuna, porque hay desde la prensa hegemónica esta idea de instalar eso de que que la pandemia es un mal y toda la humanidad y nos atraviesa a todos, y no, en realidad hay ciertos grupos económicos que han acrecentado enormemente sus fortunas, mientras que las grandes mayorías han quedado... Bueno, esto habla de cómo fue que... Es decir, esto es muy importante, esta observación que usted hace, porque revela lo siguiente: cómo un sistema, cómo una organización social gestiona sus problemas. Claro. Una organización social gestiona sus problemas. Y esa gestión del problema, cuando lo que se encuentra ahora amenazado es la vida, le plantea al conjunto de la humanidad la necesidad de superar este sistema social. Porque este sistema social, a fuerza de privatizaciones y destrucción de la salud pública, ha dejado completamente vulnerable ante esta pandemia y muchas otras cosas graves que ocurren en materia de salud, también ha dejado vulnerable a la población. Y el otro tema es que la misma pandemia es el fruto no de la naturaleza tomada en abstracto, sino de las violaciones del medio ambiente que en función de los intereses económicos ejecutan petroleras, sojeros que deforestan millones de hectáreas, etcétera, y que al romper el hábitat natural, generan ese tipo de fenómenos que luego
se vuelcan contra la mayoría de la humanidad. Se olvidó de las mineras, ¿eh? Bueno, no pretendía agotar a los oyentes con la enumeración de todos los que violan ese medio ambiente, porque si no solo estaría la minera, sino que también están la industria automotriz. No es solo un problema extractivo, toda la estructura industrial es contaminante. Es más, hay un aspecto de la estructura industrial que se menciona poco, y no es casual que se la mencione poco, que es el nivel de contaminación ambiental que hay dentro de los lugares de trabajo. Claro. Dentro del lugar de trabajo. Cuando usted va hacia Rosario, bueno, abandona Rosario y se acerca al departamento de San Lorenzo, usted se va a dar cuenta que se acerca a ese departamento porque cambia el olor del ambiente. Claro, claro. La gente que vive ahí está relativamente acostumbrada, pero cuando yo llego y les comento el contraste enorme que hay en la sensación del olfato, ellos les llama relativamente la atención porque, claro, ya se acostumbraron. Entonces también ocurre eso. ¿Por qué se violenta todo este tipo de cosas? Porque el capitalismo busca la maximización del beneficio. Hay una forma de, no lo llamaría quizás a lo mejor contaminación, pero cuando los ritmos de trabajo se hacen cada vez más intensos, usted está agotando la capacidad del ser humano, y en definitiva todo lo que sea una violación de la capacidad de vida del ser humano es una violación de la naturaleza, la peor de todas. Claro, y eso también, el tema de los recursos, de agotar los recursos, también hace que no que vengan también por los recursos nuestros de América Latina, ¿no? En el principio del programa mencionamos el tema de seguramente usted también está al tanto de esto, de la denuncia que hizo el doctor Rachid, ¿no? De que uno de los requerimientos del laboratorio Pfizer era como tomar como garantía, que ellos no dan la vacuna como garantía nuestro petróleo, ¿no? Y realmente es muy preocupante y bueno, en un punto, eso también le iba a preguntar cómo ve el tema de las vacunas, el tema de los laboratorios. Sí, bueno, sobre eso basta una lectura de la prensa, de los diarios, de la información, sin una lectura equilibrada para darse cuenta que hay una guerra enorme por copar este mercado, porque este mercado no termina con el COVID, porque la misma vacuna todavía no sabemos cuál es el periodo de cobertura que tiene. Ya escuché a varias personas que saben, que dicen que el año que viene vamos a tener que vacunarnos de nuevo, este año 2 veces, claro. Porque hay que vacunarse dos dosis, pero si la duración es de un año, el año que viene tenemos que volver a vacunarnos. Entonces este es un mercado fabuloso, y en este mercado fabuloso es que hay una lucha de intereses económicos muy aguda. Usted lo ve con la difamación que recibe la vacuna rusa, sí. Pero también hay peleas entre norteamericanos y europeos, ¿no es cierto? El mismo Bolsonaro se ha negado a que llegue la vacuna china a Brasil, y el Estado de San Pablo, sin embargo, contrató varios millones de dosis de esa vacuna china. Es una pugna capitalista muy aguda, y lo que es más grave es que frente a una calamidad humanitaria, quiero decir, de esta proporción, las vacunas no sean declaradas bien público. Tal cual. Si fueran declaradas bien público y manejadas, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, usted anularía todo esto, se anularía toda esta violencia en la distribución de las vacunas, retrasos, habría una producción planificada y saldríamos más adelante, porque en definitiva los laboratorios lo que hacen es apropiarse en forma privada de conocimientos que no son de ellos. Claro. Porque esos conocimientos se han desarrollado en un vasto ámbito. Acá el CONICET ha desarrollado conocimientos importantes sobre vacunas. Lo que pasa es que el CONICET no produce. Entonces viene una empresa privada y se apropia de esos conocimientos y obtiene un lucro de lo que es un aporte de tipo universal.
Por eso tendría que ser de bien público. Ahora nadie aceptaría, quiero decir, los grandes monopolios económicos No lo jamás aceptarían aceptaron. una cosa de ese tipo. Claro, hubo un Y pedido sus, en la OMC por de la India y Sudáfrica y los países centrales lo negaron, ¿no? De la ahí liberación. está, exactamente, sí. Y esto mucho no se Lógico, dice y no. no se entiende y parece que la vacuna quedó en medio de la grieta, ¿no? Al menos en nuestro país parece como que están los... a ver, como que estoy a favor, estoy en contra y no, por ahí estas cosas no se tratan lo suficiente, ¿no? Que hay un negocio por sobre la salud también. Y una Bueno, vez, porque la propia información es un negocio. claro, Los canales de televisión son un negocio. Usted tiene canales en contra del gobierno que son tremendamente arbitrarios y parciales, y tiene los que son a favor del gobierno que parecen más que un canal, parecen una tribuna de agitación. sí, sí, sí. Pero ellos mismos son un negocio y están explotando diferencias políticas existentes o presumidas para, ¿cómo le puedo decir? Para acrecentar su propio negocio. Cuando digo diferencias presumidas me refiero a lo siguiente. Grieta habrá mucha grieta, pero el acuerdo con el FMI están de acuerdo todos. Los del bando macrista como los del bando oficial. Así que en el punto principal sobre el destino del país no hay diferencias. Claro. Y usted, a ver, hay una situación muy compleja, ¿no? El mundo está cambiando, ¿no? Se nos hablan de una nueva normalidad. ¿Cómo ve usted esto desde una óptica de lucha de clases, de la lucha de clases, del movimiento obrero organizado? ¿Esto puede ser un retroceso o al contrario, puede dar pie para una situación revolucionaria, de toma de conciencia? Bueno, usted plantea el gran interrogante. Claro. Quiero decir, el interrogante que usted plantea lo vamos a descubrir, su respuesta la vamos a descubrir en la realidad, en la práctica. Porque lo que está ocurriendo para el movimiento obrero ahora es que sufre un flagelo fenomenal, pero al mismo tiempo se le plantean problemas que nunca tuvo antes de esta envergadura, que es la vida y el problema de la salud. Por ejemplo, el otro día hablé con una persona que vive en Europa, y bueno, estábamos hablando, vio que Europa está muy mal en este momento, sí, etcétera, sí, sobre este tema, y en la conversación observé o reconocí que se deslizaban problemas de vivienda. Porque él me decía, esta persona me decía, bueno, yo vivo en un ambiente, tengo tanto espacio, no me hago problema, y me comentaba de la gente que vive en 3 o 4 en un espacio muy reducido. Es decir, que el problema de la vivienda es mundial. Y en América Latina es el más grave de todos. Bueno, no se va a resolver el problema de la vivienda bajo el capitalismo. El capitalismo va a seguir construyendo edificios en torre, porque eso da beneficios. Los planes de vivienda presupuestados por los estados, que ocurre en todo el mundo, no son una fracción minimísima de lo que gasta el capital privado en el desarrollo inmobiliario. Por eso crece en las ciudades el precio del metro cuadrado. El precio del metro cuadrado es inabordable, es impresionante. Y no hay ninguna política que restrinja ese proceso de especulación inmobiliaria. Usted piense que ahora, acá en la capital, quieren construir edificios en torre de la costanera norte. Y hay audiencias públicas para bloquear ese proyecto de la reta. Sí, sí, sí. Se anotaron 10.000 personas. Entonces acaba de haber una lucha muy aguda en que la comprensión de que lo que está en juego es el sistema social es importante. El problema es o la barbarie esta o el socialismo. Esa es la lucha política que hay que llevar adelante ahora y no considerar a la pandemia como un fenómeno puramente médico, como un fenómeno de salud en abstracto, sin vínculo con la organización social que gestiona todo este sistema. Claro. Fíjese, a raíz de la crisis sanitaria en Argentina, ya he visto en los diarios repetidas veces la siguiente afirmación: la medicina privada maneja el 70% de la salud en Argentina. Cuando yo era chico, para nada era así.
No, En no, la claro. salud privada nada más que médico del barrio, que en lugar de trabajar en un hospital trabajaba en su En su consultorio. consultorio, claro, Pero claro, todos en hospitales públicos. claro. Entonces la pregunta es lo siguiente: ¿cuánto pagan las personas por hacerse atender en la salud privada? Primer punto. Segundo punto, la salud privada tiene una crisis fenomenal, como lo prueba el hecho de que tiene médicos en negro, como lo prueba el hecho de que fijan 15 minutos para la atención, de atención de esos médicos. Es decir, está todo derrumbado. La privatización fracasó. Sí, sí, Y sí, la no. prueba es Estados Unidos, el país más privatizado del mundo. Sí, La fue un pandemia lo desastre, fue un arrasó, desastre en Estados Unidos. literalmente lo arrasó. Qué importante señalar esto, ¿no? Porque quizá no caemos en el error de analizarlo como algo meramente sanitario, decir, bueno, esto ya ha pasado en otras oportunidades en la historia, pero esto también, cómo se gestiona. ¿Y qué opinión le merece el tratamiento de la pandemia en Argentina por el gobierno argentino? Y específicamente el tema laboral, ¿no? Porque se han dictado medidas en protección del empleo, el Bueno, mantenimiento de la doble indemnización, la prohibición de despedir, ¿eso lo ve todo positivo? eso fracasado. Todo eso fracasado porque se lo hizo con una trampa. La trampa era: yo dicto una ley que prohíbe despedir, o esto o lo otro. Pero si el sindicato se pone de acuerdo con las patronales en otro sistema, lo puede hacer. Bueno, efectivamente, la burocracia de los sindicatos se puso de acuerdo y hoy tenemos 1,5 millones o 2 millones de personas desocupadas, más que en 2019. No, aparte Eso también el fracasó. trabajo negro, ¿no? Un montón de gente que no está registrada, el trabajo Brutal, es brutal. La situación monotributo. laboral en Argentina es absolutamente brutal. La buena noticia es que gracias a una huelga de 21 días, mire, una huelga de 21 días en una pandemia, los sindicatos de esta zona que yo le dije de San Lorenzo, aceiteros, portuarios, recibidores de grano, etcétera, lograron que el básico del convenio, lograron un básico de convenio de 90.000 pesos, que ese es el costo de la canasta familiar. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Ellos están en una buena posición para presionar, porque presionan a los capitales o las patronales exportadoras. ¿Me entiendo? Entonces estaban en una buena posición. Pero ese es el rumbo que hay que seguir. Que nadie gane en la Argentina menos de lo que cuesta una canasta familiar para una familia con 2 chicos. La situación se ha deteriorado en forma brutal. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, cuando se dice, por ejemplo, que hemos logrado controlar de que no se desborden los hospitales. Eso es un error. No es cierto. ¿Qué quiero decir? Se atendían en terapia intensiva las personas que tuvieran contagio de COVID. Y las que tenían problemas de cáncer y las que tenían esto y lo demás, no. Fueron, dejaron de ser atendidas para poder atender esto. Entonces yo tengo un caso personal, una amiga mía, en el comienzo de la pandemia, inclusive ella me pidió si yo podía ejercer algún tipo de influencia. Bueno, hice todo lo posible. Cuando por fin logramos que la unidad de terapia intensiva la atendiera, ya era tarde. Y mi amiga se murió. No, sí, la verdad que... Entonces, claro, no murió de COVID, murió de Sí, no, en cáncer, pero un situaciones, cáncer la que verdad si que... se hubiera operado, Claro, claro. si se hubiera operado a tiempo, hubiera prevenido la muerte. Sí, no, Entonces eso hay que situaciones ponerlo en lamentables, la verdad. juego. Sí, 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 seguramente. Todo lo que yo le dije a usted antes sobre la cuestión económica, usted no puede subsidiar a las patronales con el argumento de que mantienen el empleo, y lo otro. Es mentira, ya le digo. La única razón, mire, es tan evidente lo que le voy a contar ahora, de que la plata que se le dieron a las empresas fueron al dólar, que el Banco Central ahora está sancionando a quienes lo hubieran hecho, es decir, sancionando no en el sentido de multas, sino de que a lo mejor le restringe un crédito, lo que fuere. Pero esto ahora ya es tarde. Ahora ya es tarde, se llevaron cualquier cantidad de dinero, especulando ahí con el dólar 140, 180, 190, llegó a 195.
Entonces, quiero decir lo siguiente, ¿cuál es el límite de todo gobierno? ¿No es cierto? Alberto Fernández es un hombre que yo conozco personalmente porque participamos de la misma comisión de la legislatura durante 4 años. Durante 4 años, 2 veces por semana, Claro. nos reuníamos en la comisión de legislación laboral. Imagínense usted una persona, además, después en el debate parlamentario general y otras cosas. Es decir, que prácticamente era como si trabajáramos en la misma empresa. Claro, claro, sí, un trato cercano. Entonces, con independencia de su trayectoria, de lo que dijo esto, lo que dijo antes y todo lo demás, el límite que tienen todos ellos es que ellos gestionan una sociedad en función de las características de esa sociedad, en función de preservarla, en función de protegerla, no en función de destruir este sistema y trabajar por otro tipo de sistema. Y bueno, el resultado es el que vemos. Una pobreza infinita, creciente, un enriquecimiento de unos pocos, inestabilidad económica, fuga de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa de Vicentín? Y le pido que preste un segundito de atención a esto. La financiación de la pandemia fue carísima. Le digo rápidamente porque carísima, carísima. Le digo, para que usted vea lo que es una gestión capitalista. El gobierno, supongamos, le da un subsidio a alguien, a usted. Bueno, usted usa ese subsidio y paga deudas, compra material, etcétera, etcétera. Circula el dinero. Como el gobierno emitió dinero para darle a usted, para que haga lo que usted haga, lo que acabamos de ver, el Banco Central lo absorbe. ¿No es cierto? Pone un título en el mercado por tanto dinero, y retira el circulante. Para eso paga una tasa de interés del 40%. Entonces el subsidio a usted le costó al país un 40%. Claro. ¿Me entiende? Sí, bueno, sí. Si fuera una persona necesitada y todo lo demás, no hay costo no hay problema con el costo. Ahora, si usted está financiando toda una clase capitalista con ATP, claro, el tema es quién se lo da, sin claro. control, claro. Y tiene que pagar el 40%, ¿quién diablos paga ese 40%? Lo pagan los trabajadores. Claro, terminan absorbiendo los trabajadores. Con ese 40%, el que compró el título de deuda del Banco Central. Entonces usted va a ver una característica que la Argentina cayó mucho, como todos los países, por la pandemia, pero fíjese en la información, todas las industrias cayeron, automotriz, metalúrgica, textil, lo que usted quiera, menos una, ¿cuál? El sector financiero. Claro, siguen ganando. Creció, porque tenía más actividad que nadie. A fuerza de todo esto. Es como un tema del modelo que no cambia, es un modelo que y que nos movemos siempre más o menos, un poco más de pobre, un poco menos, pero es... Yendo a la pregunta original suya, las luchas que se van a presentar en el curso del año son inevitables. Hay que recuperar lo perdido. A esas luchas inevitables, organizarlas, darle una perspectiva, también hay que darle un sentido histórico. Esta pandemia reveló que hay un sistema social que no va, ni siquiera con la vacuna. Claro. Porque una empresa habrá logrado producir una vacuna y inmediatamente se desató una guerra capitalista. Por ejemplo, Canadá ya adquirió por contrato vacunas por 5 veces su población. Sí, lo que hablamos al principio. Sí, eso lo... Acaparó vacunas. Es una lucha brutal. Sí, mientras que los países pobres tendrían cada 10 personas una recibiría la vacuna. ¿Se da cuenta? Mi compañero Carlos Ventosa le estaba preguntando qué opinión tiene sobre Vicentín. No, es un caso, es una vergüenza nacional. Es una vergüenza nacional especialmente para los que hicieron los banderazos. Porque el grupo Vicentín se mandó un desfalco de la Gran 7, le robó a todo el mundo y encima todavía de luego dijo, cuidado en tocarme la propiedad privada. Cuando yo digo que robó, defalcó, quiere decir que afectó la propiedad privada de un montón de gente, de los depositantes del Banco Nación, porque el Banco Nación le prestó, ¿no es cierto? Entonces defendían la propiedad privada de Vicentín.
violentando la propiedad privada de otros capitalistas, a los cuales no voy a defender porque son capitalistas y sabrán defenderse solos, de los trabajadores a los cuales no aumentan los salarios. Claro. Es uno de los procesos de evasión fiscal, de capital, de fuga de dinero, fenomenal. Yo creo que si este fuera un país con un mínimo de reglas, los responsables de esto tienen de 10 a 15 años de cárcel clavados. Sí, no, la verdad que sí, estuvimos tratando con el economista Horacio Robelli, estuvimos hablando de esto de Vicentín, sobre el documental y bueno, y sobre la verdad lo terrible de esto, porque sí, es lo que no falta para... Interesante. El gobierno dice vamos a nacionalizar, lo presionan para que no lo haga y no desarrolla ninguna movilización contradictoria a esa presión. Nos llama a los trabajadores, apoyen, hagamos esto, va, sí, movilicémonos, sí, queda todo como... latrocinio. Es como que se dará en este y en otros temas también, como bueno, el Poder Judicial no nos los permite. Como que si nosotros queremos hacer esto, pero no, hasta acá llegamos por el Poder Judicial, ¿no? No, eso es un pretexto. Yo le estoy hablando de una movilización. Claro. Yo le estoy hablando de una movilización. Mire, yo le conté en estos días a mi hijo un caso que nadie se dio cuenta, a pesar de que el fenómeno fue muy famoso. En un momento determinado, en la población de Cutralcó y Plaza Winkle cortó totalmente las rutas en la década del 90. Claro. Totalmente las rutas. Entonces, pero totalmente todo el pueblo, como en esto de López de Vega, ¿no es cierto? Y trajeron una jueza de Neuquén, porque la gendarmería para reprimir quería una orden judicial. Entonces la jueza llega, y cuando llega y ve todo el pueblo en la ruta, se declara incompetente. ¿Y sabe qué razón da para declararse incompetente? No, esto es una rebelión. Y cuando hay una rebelión, la justicia no tiene nada que hacer. Porque quiere decir que el pueblo retomó el poder soberano que delega cuando votan sus representantes. Claro. Este fallo de esta jueza es revolucionario. Nadie se dio cuenta de este fallo. No fue un fallo, fue una declaración de incompetencia. A mí me rompió la cabeza en su momento. Ahí fue cuando se inició el movimiento piquetero, nos llamó el movimiento piquetero, fue allí. Claro, entonces fíjese todas las cosas que se consiguieron. Y después otra cosa más, cuando un juez dice tal cosa o tal otra, afectando a algún monopolio capitalista, el monopolio capitalista empieza a hacer un trabajo de zapa y se terminó. Mire, Menem es el responsable de las explosiones de Río Tercero y de la muerte de muchas personas. El hombre se va a morir sin haber ido a la cárcel. Claro, es verdad, impune. Así que el Poder Judicial es un cuento. Para los pobres podrá ser muy duro, pero para los que no son pobres no ocurre lo mismo. Sí, además parece eso, ¿no? Como que decir, bueno, pero el Poder Judicial y bueno, no, pero si no se está la reforma judicial y bueno, pero es como parece que todo se termina justificando porque... Sí. Es casi da la impresión de que uno llamara al juez y le dijera, che, fallame en contra. Me parecía que estamos encerrados en algo que no, a mí me da esa sensación a veces, y uno le quiere que las cosas salgan bien y todo, pero parece que estás enredado como en una especie de laberinto. Ustedes como izquierda desde su partido político, el Partido Obrero Tendencia, ya el año este año es un año electoral. ¿Ustedes qué plataforma tienen? ¿Se presentarán elecciones? ¿Qué alternativa tiene la izquierda para dar respuesta a todas estas cuestiones que nosotros estamos tratando? Mire, yo creo que tenemos que, es decir, en primer lugar es muy justo, yo coincido con usted, el tema